Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. En el vídeo de hoy vamos a analizar el ascenso y caída de uno de los peleadores más míticos y queridos en la historia de UFC, Tony "El Cucuy" Ferguson, y la historia de cómo los problemas mentales y el daño cerebral puede afectar a un peleador. Vamos a repasar un poco su trayectoria. Tony tiene su base en la lucha libre universitaria, donde tuvo bastante éxito y ganando la ISION de 152 libras en 2002 y el Campeonato Nacional de Lucha Libre de 2006. Pero donde iba a forjar su carrera fue en las MMA. Empezó compitiendo en compañías pequeñas en California, de donde es originario, y allí acumuló un récord de 4 victorias, 2 KOs y 2 sumisiones y una derrota por decisión. Después de esa derrota tiene otras 3 victorias más y una derrota por sumisión en el primer asalto contra Jamie Toney. Después de esa derrota siguió peleando, acumulando otras 3 victorias y se presentó varias veces al The Ultimate Fighter, donde le rechazaron todas ellas hasta que en la edición de TUF 13 de 2 años vs Brock Lesnar consiguió entrar y la lió parda. Ahí fue donde pudimos ver por primera vez lo loco que estaba Tony y lo inestable mentalmente que es. En una de sus idas de olla, estaban todos los peleadores del TUF de fiesta y uno de los peleadores le moja la cabeza de broma. A Tony en ese momento se le va la cabeza completamente, con la mirada perdida, y ataca al otro peleador contra un sofá y luego se encara con él y empieza a insultarle y a meterse con su hijo sin ninguna razón aparente. Aquello parecía que era por los efectos del alcohol, o así lo creían los peleadores de aquel TUF, pero lo mismo ya venía algo de locura de serie. Where's your kid at? Don't say it. Hey, where's your kid at? Don't say it. Pero más allá de eso, en lo deportivo fue todo un éxito y terminó ganando la edición, consiguiendo un contrato en la UFC. Una vez dentro de la UFC siguió dando un gran desempeño y siguió sumando victorias a la vez que mostraba su excéntrico estilo de pelea. Totalmente impredecible y poco ortodoxo, y su tremendo corazón para las peleas lo que le hizo ser un gran favorito de los fanáticos, pero su verdadero ascenso no empieza ahí. Después de perder contra Michael Johnson y con un récord en ese momento de 13 victorias y 3 derrotas, comenzó la que es hasta hoy la racha de victorias más larga en la historia del peso ligero, donde acumuló 12 victorias seguidas. En ellas destacó su resistencia a los golpes, su cardio brutal, su estilo tan impredecible y poco ordinario, castigando con codos inesperados, sumisiones en posiciones de desventaja o que se sacaba de la nada. Y en definitiva el tremendo daño que ejercía a sus oponentes. Un estilo muy fajador que le acabaría pasando factura al final de su carrera. En esa racha de 12 victorias destacar las peleas contra Edson Barbosa, contra 2 años. Y en especial mi favorita es la de Anthony Pettis, y que os la recomiendo ver repetida. Una verdadera guerra donde se ve al verdadero Cucuy y donde Tony Ferguson gana el cinturón interino del peso ligero de la UFC. Aunque fue despojado del título por una lesión de rodilla. Lo gracioso fue que para demostrar que ya estaba recuperado de la lesión de rodilla hizo este vídeo. Todo iba bien para Tony hasta que llegó la hora de pelear por el título del peso ligero contra Khabib. En aquel momento Tony, por la racha tan larga de victorias que tenía, el espectacular momento de forma por el que pasaba, y sobre todo por su estilo de pelea tan diferente y tan peligroso cuando le llevaban al suelo, donde Khabib era el rey, no tenía rival. Parecía que era el único capaz de vencer al ruso. Pero todo se empezó a torcer al intentar que esa pelea sucediera. Pues la pelea entre Khabib y Tony resultó estar maldita y llegó a cancelarse hasta 5 veces. Primero por una lesión de Khabib en la costilla. Después por un problema pulmonar de Tony. La pelea se programa una tercera vez, pero esta vez es por un problema en el corte de peso de Khabib, que siempre sufrió mucho para dar las 155 libras y tiene que ser trasladado al hospital. La cuarta vez fue por el título ligero que tenía Conor McGregor. Pero como acababa de pelear contra Mayweather, llevaba mucho sin defender el cinturón y la UFC decide despojarle del cinturón, y la pelea elegida es la de Khabib contra Ferguson, y el motivo de cancelación de esta es cuanto menos surrealista. Durante la conferencia de prensa previa al combate, Ferguson se tropieza con un cable y se lesiona. Si esto no demuestra que la pelea entre Khabib y Ferguson está maldita, no sé qué lo demuestra.
Pero es que por si fuera poco en el 2020 se vuelve a programar y esta vez fue el COVID el que dejó a Khabib sin poder salir de Rusia y por tanto otra vez más que la pelea entre estos dos no se puede dar. Una verdadera pena porque la verdad que hubiera sido una pelea legendaria y ya no la vamos a poder ver ya que uno está retirado y el otro debería de estarlo muy lejos de su mejor nivel. Pero saliéndonos del plano deportivo vamos a profundizar en el plano personal. Y es que Tony Ferguson ha tenido ya bastantes episodios de locura fuera del octógono, lo que pone en duda su salud mental. Su esposa ha contado algunos de ellos. Por ejemplo, en uno de ellos, Tony estaba convencido de que iba a haber una inundación y cogió a su esposa e hijos, compró una balsa y se fue hasta el desierto de California a esperar una inundación que efectivamente no llegó nunca. Otra vez también Tony tuvo un brote psicótico y se abalanzó contra su esposa diciéndole que no era ella en realidad sino que era una bruja echándole agua bendita en la cara para que la desposeyera. Y finalmente el episodio psicótico más famoso que tuvo y por el que su propia esposa acabó denunciándolo a la policía. Tony cortó la corriente en la casa porque según él había cámaras ocultas por todas partes y le estaban espiando. Incluso arrancó el espejo del baño porque creía que había alguien detrás observando y empezó a romper cosas y destrozar la casa. Su esposa consiguió huir junto a su hijo y aquí es donde se produce una llamada de ayuda a la policía para que la protegiera de Tony, que la verdad es bastante escalofriante. One thing, I actually left the location with my son because I was not comfortable with it anymore. Okay. He is a professional fighter. I just want to let you guys know he's a professional fighter because one, I don't want no cop to get injured. We don't want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson. Después de este episodio intentaron llevarlo a un psicólogo y cuando fueron a buscarle había destrozado toda la casa. En especial la chimenea donde decía que había un pasadizo secreto. Pero no acaba ahí la cosa. En otra ocasión cuando su esposa le llevaba a terapia mientras ella iba conduciendo, Tony saltó del coche en marcha y huyó de allí corriendo. Bueno, y todos los episodios que no haya contado y que no se sepan. Vamos, que está totalmente loco, pero fuera de bromas es bastante seria la situación personal de Tony Ferguson, que está diagnosticado que tiene un problema mental. No sé hasta qué punto es bueno que siga a día de hoy recibiendo palizas. Y esta mala situación personal se trasladó y con creces al ámbito deportivo. Después de la racha de 12 victorias y la pelea del 2020 cancelada contra Khabib, aceptó pelear contra Gaethje por el cinturón interino. Y allí empezó una caída en picado cada vez que Tony se sube al octógono. Para esta pelea hizo otra de sus locuras. Hizo 2 cortes de peso seguidos. Uno en la fecha que era la pelea contra Khabib y otro para la pelea contra Gaethje. Lo cual evidentemente le tuvo que afectar y sumado al castigo que había acumulado con los años recibió una reverenda paliza de Justin Gaethje. La pelea fue toda una carnicería y dejó a Tony Ferguson como nunca antes lo habíamos visto. Khabib se atrevió a predecir que ese sería el fin de su carrera y que nunca se recuperaría de una paliza como esa. Y la verdad que no pudo acertar más de lleno. Todo lo que siguió para el Cucuy fueron derrotas y palizas cada cual peor que la anterior. Primero Oliveira casi le arranca el brazo aunque incomprensiblemente no tapea y acaba la pelea que la pierde por paliza a los puntos. Luego Beneil Dariush casi le parte la rodilla. Tony vuelve a no tapear pero también pierde a los puntos contra Dariush. La verdad que tanto contra Oliveira como contra Dariush es increíble que no tapee, hace daño hasta ver las imágenes. Y después se viene uno de los caos más fulminantes y más chocantes que yo he visto en la UFC. Especialmente porque Tony hasta ese momento nunca había sido noqueado y había aguantado un gran volumen de golpes en todas sus peleas, pero la forma en la que cae contra Chandler la verdad que es aterradora y no me la esperaba. Sobre todo porque empezó bien la pelea y no tuvo un mal primer asalto, parecía que podía resurgir en esa pelea ante Chandler, pero es que termina totalmente fulminado. Este KO es para mí ya dilapidario y creo que aquí ya alguien le tendría que haber recomendado retirarse, pero no fue así y siguió peleando. Ya después de ese KO las otras 2 derrotas son muy tristes. Nate Diaz le somete en una pelea donde el nivel de los dos deja muchísimo que desear y la última contra Bobby Green tampoco ayuda. Porque hasta ese momento Tony solo había perdido contra peleadores de gran nombre. Pero Bobby Green en el prime de Tony no tiene ninguna posibilidad contra el Cucuy y le acaba de dormir y dominar en los 3 asaltos.
Yo no sé hasta cuándo y sobre todo cuánto daño más va a tener que soportar el Kukui para finalmente retirarse. Para mí lo más preocupante es que él no acepta que su tiempo ha terminado y en la pelea contra Bobby Green declaró que espera ganar otras 5 victorias seguidas e ir por el título y que su derrota contra Green fue solo por un piquete en el ojo. Es increíble que vive en una realidad paralela. La película que tiene montada en su cabeza no tiene ningún sentido y yo lo veo totalmente desubicado mentalmente y teniendo en cuenta sus problemas psicóticos creo que si su historia personal no quiere que acabe en una tragedia aún peor lo mejor que puede hacer es retirarse y tratar de solucionar sus problemas mentales. Yo si sigue por este camino no le auguro un buen final a Tony Ferguson. Sé que si entra en este vídeo algún fanático de Tony me va a caer hate por querer retirarlo, pero es que a veces hay que entender que los peleadores no dejan de ser personas y que tienen sus temas personales más allá del deporte y en el caso de las MMA estamos hablando de un deporte muy peligroso donde puedes recibir mucho castigo si no te retiras a tiempo. Entonces teniendo en cuenta sus problemas mentales creo que tendríamos que aceptar una retirada de Tony por el bien de su futuro y el de su familia. Solo acepto para él una pelea contra Conor McGregor y que se lleve un último buen pago y ya retirarse, pero no sé si su ego le dejaría retirarse después si le gana a McGregor. Solo espero que los daños cerebrales no vayan a más y que la historia de un peleador icónico de la UFC no acabe trágicamente. En ciertos aspectos me recuerda a Matt Hughes, que también sufrió ataques psicóticos y terminó arrollado por un tren y con secuelas para toda la vida. Pero esa es otra historia. Si quieres conocerla, deja tu me gusta y suscríbete y le haré otro vídeo. Esto es todo, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket.